Hola, bienvenidos a un nuevo video de Into Humano. Para los que no me conocen, yo soy Ekmir. Gracias por todo el apoyo, gracias por las manifestaciones de cariño. El relato de hoy, mi experiencia migratoria. Así que vamos allá. Luego de mi cirugía de cadera, yo pasé aproximadamente un año en rehabilitación y ya terminada la rehabilitación, pues tuve bastante tiempo de gracia, ¿no? Es tiempo en donde mi vida, entre comillas, volvía a la normalidad, ¿no? Cuando digo volvía a la normalidad me refiero a que ya tenía que retomar el ritmo de trabajo, las responsabilidades del hogar por completo y poco a poco me fui sumergiendo nuevamente en el estrés, ¿no? A pesar de que en el primer en la primera experiencia con el linfoma, eh, pues esa experiencia te cambia la vida, te cambia la mentalidad, te cambia la manera de ver las cosas. Para mí fue inevitable volver a sumergirme en el estrés. Le estoy hablando que cuando yo salí de la rehabilitación, ya estábamos hablando del año 2018. En el año 2019, a mediados del año 2019, yo comencé a sentir nuevamente ciertos malestares, ciertos síntomas, pero no quería como enfrascarme en eso ni ponerle mucha atención. Eh, Estudié coaching, eh, me involucré muchísimo en procesos de crecimiento personal, en formaciones y todo este tipo de actividades, pero siempre con una carga y un nivel de estrés bastante elevado, ¿no? Lamentablemente la crisis económica del país pues no me permitió realizarme los controles médicos oncológicos con regularidad. Le estoy hablando que en el año 2019 un PET, que es un TAC por emisión de positrones, que es el estudio por excelencia para detectar cualquier célula cancerígena en el cuerpo, en Venezuela me estaba costando $3.000 para el año 2019. Un solo examen. Pues yo no tenía para costear ese examen, pues, y obviamente no pude hacerme los controles regulares. Poco a poco, pues, fui sintiendo más síntomas y, y ya yo comencé a sospechar que yo estaba en presencia de una posible recaída. Sin embargo, no quería aceptarlo. Se me presenta la oportunidad de venirme a España a través de mi pareja. Su hermana ya tenía aproximadamente 14 años en España y yo no lo pensé. Tuve que vender mi coche, mi automóvil eh, y algunas otras cosas para poder costear el pasaje, pues contando que llegaríamos a su casa, ¿no? A casa de mi cuñada, y que ella nos prestaría el apoyo, pues nosotros planificamos como que estaríamos aproximadamente un mes en su casa, ¿no? Planificamos lo que medianamente pudimos, porque obviamente nunca es igual cuando lo que tú piensas a cuando llegas. Cuando llegas te consigues con otra realidad que no lo pensaste o obviamente por desconocimiento y hay cosas que te llegan de sorpresa, ¿no? Sí habíamos escuchado de organismos que prestaban la ayuda a migrantes, pero en sí no sabíamos
cómo funcionaba todo esto, ¿no? Lo cierto es que pues yo me dediqué a arreglar los papeles lo más rápido que pude y sí creo en ese movimiento del universo que cuando algo es para ti pues se da sin problema y se da de forma fluida. Yo comencé a hacer las gestiones de mis papeles, títulos académicos, partida de nacimiento, o sea, todo lo que yo creía que iba a utilizar fuera del país y me tardé aproximadamente un mes en arreglarlo todo. Y aunque les sorprenda, yo tardé un mes haciendo eso, esas gestiones, cuando hay gente que dura años y años para que se le dé las gestiones de los papeles. Nosotras lo hicimos en un mes y gracias a Dios todo salió fluido. Les digo que yo en mi vida había pensado en emigrar. Para mí eso no era una opción. Yo muchísimas veces tuve la oportunidad de, de salir del país y para mí no era una opción. Eh, Tuve la oportunidad de visitar países, tuve la oportunidad de vivir fuera y yo de verdad, o sea, se los digo con el corazón, para mí nunca fue una opción salir del país. Eh, Sin duda alguna, yo muy en el fondo decía, pues, si yo estoy ante una recaída, si yo no salgo del país y si no aprovecho esta oportunidad, pues yo me voy a morir en Venezuela. Y con honestidad y con todo el dolor de mi alma, yo salí del país, eh, salí con mi pareja, con mi cuñada, nos vinimos las tres. Fue, por decirlo así, una despedida muy corta, una despedida inesperada. Al aeropuerto me acompañó mi papá, mamá, mi hermano, mi cuñada, mis sobrinos, mis tíos. O sea, es un dolor que indescriptible los que vivimos esta experiencia, pues, que somos muchos los venezolanos. Es un dolor que no cesa el estar lejos de la familia. Yo recuerdo, o sea, yo jamás había visto llorar a mi papá. Y yo recuerdo a mi papá sentado llorando como un niño. Y sin duda alguna, pues eso me partió el alma. Desprenderme de mi familia, a pesar de todo lo que yo había estado viviendo con la enfermedad, para mí ha sido uno de los dolores más grandes, ¿no? Porque a pesar de que tú siempre guardas la esperanza de que vas a regresar, muy en el fondo sientes que no los vas a volver a ver, ¿no? Y no es un decreto, no es un decreto, es algo que simplemente sientes, ¿no? Y tú siempre fuera del país luchas porque eso no sea así. Luchas por, obviamente, volverlos a ver. Lamentablemente, en la maleta no te cabe todo lo que tú quisieras traerte, ¿no? Pero bueno, esa es la realidad. Yo viajé con la maleta de 21 kilos, mi equipaje de mano, un bolso, en el equipaje de mano iba completamente lleno, y cuando digo completamente lleno era hasta, bueno, hasta más no poder, de informes médicos y placas y todo lo que yo sabía que podía necesitar eh,
para mis cuestiones de salud. En el aeropuerto pedimos asistencia para discapacitados, pues obviamente. Me dieron una silla de ruedas y así viajé. Hicimos escala en Lisboa, hicimos escala en Lisboa, llegamos al día siguiente, nos recibieron en el aeropuerto, mi cuñada nos recibió en el aeropuerto, nos fuimos a su casa, en su casa pues duramos un mes exactamente, porque tal y como mi pareja y yo habíamos planificado, pues íbamos a hacer las gestiones para solicitar esa ayuda que estábamos requiriendo. Y durante ese mes, pues nosotras nos movimos a hacer las gestiones. Al día siguiente de haber llegado, lo primero que hicimos fue empadronarnos. Empadronarnos aquí significa que tú debes ir a, como decir, lo que se dice en Caracas, la alcaldía, aquí son los ayuntamientos. Era ir allá como a registrarte diciendo que tú tienes un domicilio aquí en España, que estás viviendo en un sitio. Entonces, mi cuñada nos hizo el favor de empadronarnos, es decir, de prestar su casa para que nosotros lo registráramos como nuestro domicilio, ¿no? De momento. Posteriormente tuvimos que ir a la policía de extranjería para poder pedir asilo, ¿no? Pedimos asilo y para hacer esa gestión obviamente te piden que estés empadronado, ¿no? Que tienes que tener una dirección física que dar. En la comandancia de policía pasé un susto tremendo porque cuando sellan mi pasaporte en Lisboa, que hicimos el tránsito, el pasaporte venezolano tiene una hoja que es de plástico. Y cuando sellan mi pasaporte, que lo cierran y pegó al plástico, la tinta se corrió. Y no se leía con claridad el sello. ¿Okay? Cuando yo voy aquí a la comandancia de policía, a la división de extranjería, que ven el sello, me acusaron de que yo estaba forjando documentos, que yo había forzado el documento. Me iban a dejar detenida, entré en crisis horrible porque me aislaron, me llevaron a un sitio aislada, a mi pareja le hicieron lo mismo, se llevaron nuestros pasaportes y digo, a mi pareja le hicieron lo mismo porque yo manifesté que había venido con ella, mostré la copia de los pasajes y para verificar a ella le quitaron su pasaporte y bueno, notamos que el de ella estaba similar. Ahí duramos un tiempo mientras ellos verificaban. Recuerdo que el funcionario fue bastante grosero en esa oportunidad. ¿Sabes? Como que ellos buscan, no sé si son sus maneras, la verdad, no lo sé. En realidad me hizo saber que a ellos no les importa más que lo que yo estoy presentando, que es el pasaporte como tal y que es lo que en realidad demuestra mi entrada y mi salida del país o de un país, ¿no? Yo le decía a él que yo tenía como demostrar que
que yo me vine con un pasaje aéreo, que tenía como demostrar el día, la hora, la fecha en que yo había llegado, que yo había llegado a Lisboa y había hecho tránsito, pues, o sea, que yo no me había quedado en Lisboa, porque la cuestión era que yo podía solicitar el asilo, pero en el lugar donde yo había llegado, ¿sabes? O sea, para ellos yo había llegado a Lisboa y no a España, y resulta que yo lo que hice fue que yo lo que hice fue un transbordo en Lisboa, yo no me quedé allá, ¿no? Ni siquiera pasé un día allá. Pero para ellos en el momento eso no importaba. Entonces, bueno, lo que hicieron fue llevarse el pasaporte y lo pasaron por una máquina que verifica la tinta, que si la tinta es una tinta especial que usa extranjería para sellar los pasaportes. En efecto, vieron que la tinta era fidedigna y me dejaron tranquila, me aceptaron la solicitud de asilo y pues ya lo que debía era esperar mi día de la cita para ir a exponer mi caso, ¿no? ante extranjería. Pero ese día me dio un ataque, ese día yo lloré, sangré por la nariz, todo del susto, ¿no? Porque eso implicaba que iba a estar detenida y que posiblemente me iban a deportar y yo con esa situación y después todo el gasto de lo que había hecho y todo el sacrificio, ¿no? Pero bueno, afortunadamente fue solo un susto. Durante ese mes que duramos en la casa de mi cuñada, no sé si fue el cambio climático, yo comencé a tener problemas de salud más fuertes. Eh, me daban crisis de asma severos todos los días. Eh, Ella tiene perritos y yo soy alérgica a los perritos. Y estaba súper inflamada. eh, ¿Sabes? Comencé a tener esos tipos de problemas respiratorios y los síntomas alusivos al linfoma comenzaron a aparecer de nuevo, pero más afianzados. Le estoy hablando que para el momento yo amanecía bañada en sudor, literal, o sea, bañada, eh, que uno de los síntomas es eso, la sudoración nocturna, ¿no? Y pues eso como que aceleró el hecho de que nosotras nos moviéramos a hacer las gestiones, ¿no? Afortunadamente eh, nos dieron una cita en este ente en este ente que es una asociación que acoge a migrantes y refugiados. Nos dieron una cita, yo expuse mi caso y bueno, nos admitieron como nos admitieron en el programa de acogida, ¿no? Este ente pues se hizo cargo de mis gastos médicos, mis gastos de transporte, nos dieron una plaza en, en un centro de acogida, pero para esa plaza yo tuve que esperar aproximadamente 15 días porque yo llegué fue a Tenerife, en donde vive mi cuñada. Y en esa isla no hay un centro de acogida con plazas de discapacidad disponibles. Entonces tenía que esperar que se desocupara una en cualquier otro centro de acogida. Aproximadamente en 15 días me llegó la notificación de que se había desocupado una plaza, pero en la isla de Gran Canaria, y que si yo estaba dispuesta a trasladarme, ¿no? Trasladarme para esa isla. Y pues yo acepté. Entonces, bueno, ellos gestionaron mi pasaje, el de mi pareja, eh, y fue cuando nos fuimos aquí a las islas de Gran Canaria.
Cuando llegamos nos gestionaron un pasaje en avión. Llegamos, nos recibió una de las técnicos de, de integración. Nos llevaron al centro de acogida que en Venezuela le llaman refugio. Y a decir verdad, yo no recuerdo sino hasta el momento en que yo llegué al aeropuerto, pero el traslado del aeropuerto al refugio yo no lo recuerdo. Recuerdo hasta que llegamos y habían muchas personas eh, de distintos países, habían africanos, habían rusos, o sea, era mucha gente, ¿no? Y yo recuerdo, eh, voy a decirlo de esta manera y que no suene despectivo, hacer la aclaratoria antes que todo de que en Venezuela nosotros le decimos negrito a las personas de color por cariño, ¿no? Salieron un montón de negritos a ayudarnos con las maletas. Eh, Nos ayudaron, pasamos a la oficina, lo primero que hicimos fue pasar a la oficina y recuerdo muchísimo el olor del sitio. Nos sentamos en la oficina y Mari no paraba de llorar. Yo tenía también ganas de llorar, pero, ¿sabes? Me hacía la dura ¿sabes? No quería quebrarme por, también por apoyo a ella, ¿no? Porque yo sabía que, por contenerla, porque yo sabía que si yo me desplomaba, pues nos íbamos a ir a pique las dos. Las palabras exactas de nuestro técnico de integración fue, no se preocupen, ya están a salvo. Esas fueron sus palabras. Bueno, tal vez para muchos resulte como un poco tonto, ¿no? El hecho de que tengas que llegar a un refugio, es decir, a la larga tú te das cuenta que prácticamente eso es una tontería, ¿no? Pero bueno, es el hecho de que tú vienes de ciertas comodidades, a pesar de que yo no tuve las condiciones económicas para hacerle frente a mi enfermedad, para hacer mis controles médicos, oncológicos, yo vivía cómoda. Es decir, ya tú vienes de vivir en una casa propia, de tener tu propio coche, de tener tus comodidades en casa, ¿sabes? De tener no un estatus, sino de tener una vida relativamente cómoda. Y tener que irte a otro país a vivir en un refugio en donde tienes que compartir baño con un montón de personas que no, para empezar, no hablan tu idioma, que prácticamente es un baño público, ¿sabes? Em, de posiblemente compartir la habitación con otras personas, eh, a nosotros eso nos aterraba, ¿no? O sea, esa situación en particular nos aterraba. Eh, Sin embargo, pues nos adaptamos y debo decir que de esa experiencia aprendimos muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, fue una experiencia dura pero enriquecedora. Cuando a nosotras nos trasladan, que llegamos allá, había una habitación dispuesta para nosotras, una habitación para discapacidad. Debo decir que fuimos privilegiadas porque era la habitación más grande de todo el refugio. Eh, Dormimos en literas, entonces llegamos y
dejamos el equipaje y justamente llegamos a la hora de la comida, ¿no? La hora de lo que llamamos nosotros almuerzos. Eh, Nos dijeron más o menos dónde quedaba el comedor y la dinámica era, pues habían horas establecidas para el desayuno, para el almuerzo, para la cena y en ocasiones para la merienda. En las horas dispuestas, pues tú tienes un vaso, o sea, cuando tú llegas te dan un vaso y tú vas con tu vaso al comedor y no es el service, sino que hay una persona donde tú agarras una bandeja, plato, y tú le vas diciendo que de lo que está allí que vas a comer, ¿no? Y la persona que está allí te sirve y vas al comedor y te sientas juntas en la mesa que esté disponible con las otras personas que están allí, ¿no? Nosotras entramos al comedor y obviamente no conocíamos a nadie y nos sentíamos súper fuera de lugar. Eh, Nos sentamos, comimos y luego nos fuimos a la habitación a organizar todo. Llegamos a la habitación, Mer no paraba de llorar. Nos abrazamos y bueno, nos pusimos a organizar todo lo que traíamos, pues la ropa que traíamos. Nos dieron una almohada para cada uno y juegos de sábana. Y la rutina, o sea, cada habitación tenía un día para lavar la ropa y un tendedero como área común, que según tus días de lavado, pues ese día, ¿sabes? Ya hay como turnos. Allí pasamos nuestras primeras navidades, hicieron un evento allí para todos los residentes del refugio. La cena navideña, bueno, las campanadas las recibimos en un saloncito allí. Los que quisiéramos, pues la mayoría no tiene esa costumbre y se fueron a dormir. Vimos las campanadas en un televisor. Bueno, y así pasamos eh, nuestro primer fin de año. Y bueno, gracias a Dios, esta asociación pues nos brindó todo el apoyo que requerimos. Allí con ellos en el refugio duramos 6 meses conviviendo con toda esta gente bonita, gente maravillosa, que nos enseñó muchísimo. Ya bueno, más adelante les contaría pequeñas anécdotas de lo que vivimos allí, pues ya sería parte de otro video realmente. Pero sin duda alguna, mucho que agradecerle a esta asociación, porque sin ellos de verdad yo creo que no sé, no lo hubiésemos logrado tal vez. O sea, cuando tú migras realmente no te consigues con cosas que no, sabes, que no lo imposible tomarlo en cuenta sin estar allí. Poco a poco, pues esta, esta asociación me ayudó para hacer las gestiones con mi chequeo médico, ¿okay? Ante la seguridad social y bueno, tuve que esperar que me llamaran para las citas médicas. Afortunadamente no tardó mucho, la verdad no tardó mucho que me llamaran para hacerme el PET.
Pero sí es verdad que al poco tiempo llegó la pandemia y en ese interín pues llegó el diagnóstico de recaída, que efectivamente yo estaba ante una recaída del linfoma, pero bueno, eso de la recaída se los voy a contar en otro video, ¿no? Lo cierto es que ya al yo estar vulnerable, ya nosotros estábamos aislados en el refugio, pues no se nos permitía obviamente la salida del lugar, como, como, como todo el mundo, ¿no? O sea, estábamos confinados, pero en mi caso particular, por estar delicada, mi confinamiento fue dentro de la habitación, no dentro del refugio, sino dentro de la habitación. Yo no podía salir fuera de la habitación para evitar exponerme con los otros residentes, ¿no? Entonces, Mari tenía que salir a buscar la comida al comedor y traérmela a la habitación para poder comer. Eh, yo salía exclusivamente para ir al baño, que lo tenía al lado de, o sea, salir de la habitación, al lado tenía yo el baño. Eh, Fue muy difícil esa situación porque era luchar. Habían, por cada piso había un baño, ¿no? Y el baño de planta baja era el baño para la habitación de discapacidad, ¿no? Pero era inevitable que ese baño lo usaran otras personas. Y para mí eso era súper delicado porque tenía que tener mucho cuidado con la cuestión de la higiene y todo esto, ¿no? Porque estaba inmunodeprimida. Entonces era complicado porque cada vez que yo necesitaba ir al baño había que lavarlo completo para yo poder ir, para hacer uso del baño. Y el hecho de estar confinada dentro de la habitación era, o sea, fue un proceso demasiado difícil. Sí, sí, para la mayoría de la población a nivel mundial fue difícil adaptarse a un confinamiento. Imagínense tener que estar confinados dentro de la habitación. O sea, Mari y yo nos veíamos las caras 24 horas y eran 24 horas lidiando con nuestros demonios, lidiando con nuestros caracteres, o sea, lidiando con las emociones, lidiando con, o sea, con tantas cosas. Y aquello, o sea, terminó por hacer mella entre nosotras. Estuvimos a punto de separarnos. Eh, yo de verdad no sé describirle lo difícil de esa situación. Estábamos a punto de volverle loca. Yo fui capaz o sea, yo un día me conseguí dentro de la habitación buscando la manera de ahorcarme. Gracias a Dios no fui capaz de hacerlo. Y en otra oportunidad yo se lo propuse a Mari. O sea, de verdad yo no conseguía salida en un momento. Gracias a Dios pudimos gestionarnos y salir adelante. La asociación nos prestó apoyo hasta más nos poder, o sea, ellos buscaron la manera de sacarme del refugio, nos ayudaron a alquilar un piso para poder irnos del refugio. Y a través de esa asociación fue que nosotras tuvimos la oportunidad de alquilar porque no teníamos, para ese momento, no teníamos todavía los requisitos necesarios
para poder alquilarnos, ¿no? O sea, les estoy hablando que desde que llegué yo estaba con la situación de salud, no había tenido la oportunidad de trabajar, de cotizar en la seguridad social, o sea, de absolutamente nada, ¿no? Ni siquiera de socializar, porque pues ya con la venida del confinamiento, pues tenía yo que estar en la habitación y ni siquiera eh, cultivar una relación entre los residentes, ¿no? Entonces, pues el estar así, bajo esa presión que tienes, lo del duelo migratorio, tienes el diagnóstico de recaída de la enfermedad, tienes el hecho de que estás en otro país que no has podido trabajar, de que estás sin dinero, de que estás en un lugar en donde de verdad no son las condiciones que tú quisieras para vivir, ¿no? Y todo eso se juntó. Entonces, bueno, afortunadamente esta asociación nos ayudó, logramos salir para un piso aparte. Y pues ya retomar como poco a poco una vida más digna, ¿no? Si se puede llamar de esa manera. Entonces, bueno, ya de aquí en adelante, pues, si viene el relato de la recaída con el linfoma, mi segunda experiencia con linfoma, que se los contaré la próxima semana, Dios mediante, o en el próximo video. Y bueno, espero que el relato haya sido de su agrado. Si tienen preguntas, si tienen sugerencias, si tienen algo que comentar, pues no duden en hacerlo. Recuerden, por favor, suscribirse al canal, darle manito arriba, activar notificaciones para que YouTube les avise cuando Intohumano suba un nuevo video. Y pues súper agradecida por el apoyo que nos están dando. No olviden cultivar el alma, recuérdenlo siempre. Un gesto amable, un gesto de cariño, una sonrisa, un abrazo, cualquier cosita que ustedes hagan a diario, eso va a llenar, eso va a cultivar el alma que al final es lo que trasciende, ¿no? El cuerpo se queda y se descompone, pero el alma trasciende. Entonces, bueno, mi gente, los quiero mucho. Gracias por el apoyo, gracias por escuchar mis relatos. Hasta una nueva entrega. Gracias. Chao.